Bienvenidos a Rompiendo Reglas, con un gran paréntesis de momento, porque como ya escucharás en el inicio del episodio de esta semana, vamos a hacer un pequeño cambio de nombre. Y vas a poder participar en esa decisión en las encuestas de Spotify. Yo soy Valeria desde Edición, haciendo una leve introducción a nuestro primer episodio de partido. Ahora vamos a tratar acerca de la maternidad con nuestra invitada especial y vamos a ver las diferentes circunstancias para llegar a esa decisión. Esta semana vamos a hablar un poco del SIDA, gente que ya ha tenido hijos. Y la semana que viene vamos a ver el lado contrario, que es la gente que aún tiene que tomar esa decisión o ver si quiere tomar esa decisión. Y sin nada más que agregar... Bienvenidos a un viernes más. Por cierto, vamos a plantear una cosa, se llama Rompiendo Reglas, pero vamos a tener que cambiarle el nombre. Así que de momento Rompiendo Reglas, pero abrimos micrófonos, no sé cómo se llama, burbujita, propuestas... Hago una encuesta. Haces una encuesta en Spotify. Porque resulta que estuvimos el viernes, Valeria y yo, grabando otro podcast de la G-Night sobre ciencia, y claro, nos dimos cuenta que está Rompiendo Reglas, que es un proyecto de la UDC y que llevan 5 años, o sea que son decanas. Así que gracias por la inspiración, Rompiendo Reglas, pero nos tenemos que cambiar el nombre. Para la segunda temporada ya vendremos con un segundo nombre potente. Sí. Yo tengo ganas, yo creo que va a ser un nombre interesante. Voy a presentar quiénes estamos hoy. Y no os vayáis porque, claro, hemos empezado así a las bravas. Hoy vamos a hablar de maternidad. ¿Vale? ¿Maternidad sí? Maternidad no. O sea, de reproducirse sí, reproducirse no. No, eso sería muy impreciso porque uno se puede reproducir, pero eso no quiere decir que sea madre o padre. Ojo que la maternidad, ya veremos, tela que cortar. Es que parece una tontería, pero... Bueno, entonces vamos a presentar a quienes estamos hoy. Valeria, muy buenas noches de viernes. Buenas noches de nuevo, hola. Hola, Dayana, querida mía. Ya me conocéis. Y incorporamos a una compañera que se llama Andrea. Muy buenas noches. ¿Por qué Andrea también? Bueno, aparte que siempre está en el fondo, en el espíritu del podcast, por detrás. Andrea es madre. De las que estamos aquí, de las 4, porque yo soy Ariana, saludo. Sí y no. Hay 2 madres y 2 no madres. Somos divididos. Las 4 somos hijas. Venimos de una madre. Venimos de una madre y vamos a hablar de maternidad. Decisiones, opciones. Así que si os parece, abrimos el melón. Y claro, bueno, voy a abrir el melón con una frase de una admirada mujer coruñesa, una mujer referente y una mujer que hizo mucho por el feminismo, que se llamaba Emilia Pardo Bazán. Doña Emilia Pardo Bazán dijo, cuando le preguntaron si iba a tener hijos, que ella tuvo hijos, que se dejasen de pamplinas, y eso que tuvo una hija, que ella no era un árbol frutal y que la mujer no se realizaba solamente teniendo hijos. Con lo cual partimos, estoy de acuerdo, aunque haya 2 madres y 2 no madres, que la misión de la mujer donde nos habían querido poner no es la de tener hijos. Y con esto abrimos el melón. Sí, y no nos olvidemos de que aquí nuestras invitadas tienen un reto y una confesión. ¡Ay, es verdad! Tienen que contarlo porque no estamos cumpliendo, es que no ¿verdad? lo estamos cumpliendo. Sí, con Valeria lo cumplimos. Ya que tenemos, pero no se te escuchó porque lo hicimos en el tercero. Tenemos que repetir el de Valeria. Hay que repetir el de Valeria. Pero aquí, está querida Andrea, como a todas las invitadas les pedimos que nos cuenten cómo fue su primera regla, si lo recuerda. Sí. Dayana, muchas gracias porque es que si fuese por ti somos unas desordenadas, anarquistas total. Rompemos reglas. Bueno, estábamos valorando reinventarlas. Sí, ya veremos. Ya veremos lo que hacemos. Algo que se parezca un poco más a nosotras. Andrea, cuéntanos cómo fue tu primera regla. Mi primera regla fue a los 13 años. Pues fue tarde. Y fue me desarrollé conociendo la capital de Colombia. O sea, ¿te ibas de viaje? Y estaba en Bogotá. El primer día de ver Bogotá. Me desarrollé. Conocí a Bogotá y me desarrollé. Y conociste tu regla. Y hello, bienvenida a Bogotá. Pero lo más triste del caso fue que fue una regla con cólicos, sangrado abundante, y los días que estuve en Bogotá no me paré de la cama. Del dolor, lo pasé fatal. O sea, que tuviste que volver a Bogotá para conocer Bogotá. Sí. Pues no fue una buena experiencia. No, para nada. Por eso no
no olvido mi regla porque fue muy, pues para mí fue muy traumática el tema de irme a duchar y el sangrado, coágulos, y aparte de eso me duró 20 días. 20 Madre días. mía, ¿Cómo? 20 días. ¿Y se lo contaste a tu madre? Claro, no, sí, yo con mi madre en eso, mi mamá siempre fue muy abierta a hablar el tema del periodo, eso, estaba con mi madre, le conté, y fue, bueno, en ese sentido fue muy compasiva de verme también que sufría mucho por el dolor, por esas cosas, y aparte de eso, bueno, lo de la toalla higiénica, que empieza el tema de enseñarle a uno cómo se coloca, el tema de la higiene y esas cosas. Y después ya mi mamá vio que 20 días ya era mucho tiempo, me llevó al ginecólogo y eso es normal. Qué morro. Qué morro. ¿Verdad que lo hablamos en la Sí, primera? Que eso es normal. 20 días Sí. de regla Era normal. ¿Con Sí. 13 años? con 13 años. Normal. Totalmente Señores normalizado. ginecólogos, ¿habéis escuchado esto? Porque esto no es normal. Claro, que es que solo estudian una página en toda la carrera Sí, sobre la regla. Entonces entiendo que en esa página no da para explicar. no da para todos, no da para todos los casos Los que casos. podemos tener. Sí. Me llamó mucho la atención porque utilizas la palabra desarrollo, ¿no? Que esto es muy cultural, porque Sí. yo también vengo de Sí. Venezuela, igual que Valeria, y esto de nos desarrollamos cuando nos viene la regla. Quizás ahora a mí me choca un poco, no sé Sí. cómo lo veis, me choca un poco el término de desarrollar porque yo ya estoy Desde que desarrollada. naciste, o sea, desde ya que eras estoy un en un embrión proceso, ibas desarrollando. ya estoy desarrollada. Sí, o sea, sí. y además, el desarrollo es un proceso dinámico. O sea, Dinámico. no está marcado por la regla, ¿no? Entonces, de tu experiencia, me llama mucho El lenguaje que el es. lenguaje que se utiliza, ¿no? Claro. Y como ya también el lenguaje nos hace un poco meternos, ¿no? En eso que hablamos en el primer capítulo, de esa condición social de marcar con la regla la vida nuestra y la condición, digamos, como una condición para desarrollarte. Sí, es verdad. Es que no me acordaba. O sea, tipo, de repente lo dijiste y fue como, oh, Sí, a mí también me llama la atención el lenguaje. utilizábamos. Sí, El momento del bueno, desarrollo. en Colombia y aún. No, es que en mi hija Venezuela. se desarrolló, o sea, la palabra ya, la primera menstruación se desarrolló. No, es que tipo, recuerdo también hablarlo de esa manera, pero como llevaba tantos años sin... En España sin se utilizarlo. decía, tu hija ya es mujer, como si antes no lo fuera. Aquí se decía, cuando tenías la primera regla, se le decía al padre, ya tu Se hija hizo ya mujer. se hizo mujer. Sí, Que las toda condiciones y los avergonzada. mensajes que vamos recibiendo, Ah. ¿no? Afortunadamente yo creo que esto cada vez más está cambiando, queda mucho por hacer y precisamente este podcast para A mí, por seguir ejemplo, esa rompiendo. frase me indignaba. Me perdona, yo mujer he sido siempre. Digamos que ahora tengo el periodo todos los meses. La regla todos los meses. Sí, sí, y esto nos conecta mucho con la frase que nos acabas de decir para introducir el podcast, de la maternidad, que justamente tampoco somos árboles frutales, o sea, no vamos dando hijitos por allí, Ni nos completamos si tenemos hijos o no los tenemos. Que eso ha sido muy frustrante o muy realizada. O sea, no quiero utilizar adjetivos, perdonadme. Me refiero que si solo esa es la condición que te hace tener una función en la vida, puede ser frustrante si no la tienes. Que no me Sí. estaba expresando bien. No tiene por qué ser vivido como algo frustrante porque la maternidad puede ser hermosa o no hermosa. Yo creo que está llena yo creo que se ha abusado de los calificativos, tanto peyorativos como maravillosos, o sea, como... y yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Desde luego es una gran responsabilidad. Inmensa. Y desde luego la capacidad de crear otra vida y de tenerla dentro del cuerpo, me recuerda, yo le llamaba el alien, es una sensación científicamente hablando muy interesante e impresionante. Para mí es impresionante. Y a mí me totalmente. sigue pareciendo, por mucha ciencia, un milagro. O sea, decir, que yo he tenido a mi hija dentro de mí, no sé si te pasa a ti, Andrea, Igual. me parece increíble. Igual. Ahora, todo lo demás condicionado a la maternidad, me parece una construcción cultural total. Total, sí. Y sobre todo una construcción que decías, desde hace muchos años a la mujer históricamente nos ha machacado muchísimo esa pregunta con la que empezamos el podcast de maternidad sí, maternidad no. Hablamos de miles de años, ¿no? En la que la mujer ni siquiera podía decidir si quería o no. Simplemente ya a los 13 años o menos en algunas culturas
Bueno, era solo sangrar y ya te casabas. Y sigue pasando en algunas culturas actualmente. sí, los propios gitanos. Sigue pasando. Ya están apalabradas las relaciones familiares y los casan en cuanto ella tiene la posibilidad De quedar de quedar embarazada, ¿no? embarazada. Tú has comentado justo antes del podcast que miraste el dato. ¿Cuál es el caso de la mujer más joven, o sea, la niña más...? Sí, justo estaba escuchando otro podcast y dieron un dato muy curioso, hablando de fertilidad. La persona, o sea, la mujer que ha sido más joven en el mundo fue a los 5 años, fue producto de una violación y además de eso pasó por una pubertad anticipada, ¿no? Que esto yo no lo conocía hasta que vi eso y fui a buscar más información y me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo tanto el abuso ha venido muy ligado a lo que es el tema de, ¿no? El desarrollo. La Esa regla pubertad, y sí. todo esto, ¿no? Alrededor de la mujer. Incluso la maternidad también ha sido producto de machaque por otras mujeres. Porque, por ejemplo, mi madre tengo la experiencia con mi madre de que no podía ser madre. Y muchas mujeres de la familia le machacaban porque no podía ser madre. Sí. Entonces, mi madre lleva, incluso hizo un trabajo interior muy profundo para poder limar esas heridas, de que te dijeran, es que no vas a ser madre No nunca. vas a ser completa, ¿no? No vas a estar bien nunca, ni vas a completar a tu pareja. Fíjate tú, la maternidad también vista como el hecho de completarte a ti, pero también encima la gran y enorme montaña de tener que completar a otro, a tu marido, si no tienes un hijo. Entonces yo creo que es un tema que actualmente nos sigue también machacando, porque en muchas familias sigue pasando de que muchas mujeres en silencio están haciendo tratamientos de fertilidad. Sí, que ya hablaremos de la fertilidad, porque yo creo que era demasiado ambicioso hablar en este podcast de maternidad y fertilidad. Porque Sí. aunque una cosa no va tan ligada, porque la maternidad, que tenemos que hablarlo, no tiene que ver solamente con parir hijos. Exactamente, hay muchas Y formas. tampoco aunque paras un hijo eres una madre. Es una- Correcto, exacto. que no Creo nos que ahí, equivoquemos. creo Sí, que ahí- incluso aquí abrimos un melón y es el hecho de que muchas madres, ¿no? Que realmente en el fondo no querían ser madres y por imposición de ese modelo social Hombre, yo creo que se en el vieron siglo obligadas. pasado seguro Pasó muchísimo. fue, Sí. y me imagino que yo creo que desde la época de la Edad Media, bueno, claro, es que estamos hablando que la verdadera revolución para la mujer fue el anticonceptivo, que fue dueña de su fertilidad y de no tener una relación y tener un hijo como casi resultado Aunque inmediato. esto significaba tomársela escondida, pero era una manera de la mujer decir no. O sea, de tener esa opción de no querer Claro, ser madre. porque antes era, bueno, sí se conocía el mecanismo, pero no había, bueno, siempre ha habido algún tipo de ejercicio de no querer concebir hijos, pues con la marcha atrás. Bueno, yo he visto preservativos en Egipto, en el antiguo Egipto, Sí. o sea, para evitar, o sea, que ya tenían una idea de relacionar, interrumpir, ¿no? de interrumpir que las personas pudieran concebir hijos tras tener relaciones sexuales. Pero realmente la mujer de forma histórica ha estado condicionadísima a que lo que viniese. O sea, venga, vale, ahí sin tomar ninguna decisión. Exacto. Es que ese era el problema, que ahora lo que nos planteamos como una decisión antes ni podíamos. Ni siquiera. no podíamos Eso, pensar. eso es algo muy interesante también, porque por lo menos a mí me gustan mucho las series y las películas históricas y todo esto. Hay una serie que a mí me encanta que se llama The Great, que es un poco una sátira acerca de Catherine la Grande. Que lo vas a colgar, ¿no? Sí, Lo vamos a poner. sí, efectivamente, recomendaciones con histeria. Y justamente como una de las cosas que hacían, aparentemente para intentar evitar que ella quedase embarazada, porque le caía fatal Peter el no grande, era, creo que ponerse como jugo de limón. Entonces todas estas como combinaciones de... Ay, pero yo te voy a dar una explicación científica para esto. Sí, por favor. Ciencia. Ciencia. Vamos a hacer un apartado. Efectivamente, nuestra vagina, de forma normal, es ácida para evitar que nos entren patógenos y para tener, cuando tienes una relación sexual, para que no te cojas de todo. Lógicamente no es un escudo antimisiles. Es decir, si viene muy sucio, con gonorrea, otro tipo de cosas, tampoco es un escudo. Pero de alguna forma, digamos que esa acidez nos evita que nos entren infecciones tipo cándida, tipo Escherichia. ¿Qué ocurre?
que justo cuando ovulamos, yo creo que lo comenté la otra vez, nos sube el pH y pasamos de ácido a un poco básico, nos sube a 6 y pico, sí, de no llega a ser neutro el 7, pero 6 y pico, para permitir la fecundación. Es decir, si tú consigues, por eso juego yo, que también hay que echarle... Madre mía, fue pionera echarle el en tajo. regulación de la microbiota. Yo utilizaría más láctico, porque pica menos. Sí, porque el limón ahí, no sé yo, esto yo me lo veo. Lo que hemos tenido que padecer las mujeres, Sí. Ya. tanto, bueno, ya no digo abortos forzadísimos, cuando te has quedado embarazada, Además lo que sientes. en la escala de acidez el limón es uno de los que tiene el pH más bajo, ¿no? Sí, Para o sea, ser ácido. no haría falta tanto. Exacto. Un ácido láctico, un yogurcito, o sea, algo así. Qué sufrimiento, madre Pero mía. mira, nos está escuchando gente que no hay que ser irresponsables. No es un método anticonceptivo. Los Para que nos nada, estáis no. escuchando, no. No. Estaba hablando de una base científica que había, Sí. Claro. porque es verdad que la concepción exige un 6. Claro. Y a veces los espermatozoides y los óvulos son muy valientes y conciben en situaciones de pH Sí. muy límite. Así que hay gente que se queda embarazada incluso con mirarla. Así que Esto es una mejor broma. no arriesgarse. No arriesgarse. Utilizar métodos anticonceptivos, que el otro día no sé si lo estábamos contando, Sí. en el de la adolescencia, pero es el tiempo en el que menos se está utilizando métodos barreras. Y hay cada vez más infecciones, más enfermedades de transmisión sexual. Pero bueno, volvemos. Esto era un Kit Kat de pH y de tu anécdota de serie. Sí, no, era precisamente por eso, por lo menos he escuchado muchas historias de el uso de plantas, Sí. Bueno, y también no, me tendría que investigarlo más, tendría que meterme mucho más en Aporto eso. más otra anécdota. La ruda. ¿Cuál? La ruda. La sí, ruda para abortar. La ruda es otra. En Venezuela se decía maltín, la malta a temperatura ambiente. Ah, sí, no sabía lo de la malta. Pero bueno, la malta es una bebida como la de cebada, que no tiene alcohol. Ah, bueno, sí, la malta obtenida de cebada. Mm. ¿Ves? Eso no lo sé, lo tendría que estudiar. Hay que porque- investigar a ver por qué. Bueno, Yo- la ruda sí, yo sé por qué, porque provoca convulsiones. Sí, las Entonces contracciones. provoca ¿no? contracciones y provoca un aborto Claro. teóricamente espontáneo. Pero vuelvo a repetir, no es un método anticonceptivo y además no funciona siempre. Y además es un poco tóxico, o sea que tampoco. Sí, además. O sea, sí. morirse también abortas, Claro. pero no es un método muy bueno. Para nada. Haremos una sola vez. Haremos otro episodio para Podríamos hablar de hacerlo, métodos sí, anticonceptivos. incluso Sí, podemos tocar el interesante, tema del aborto una también. historiadora. Evolución. A mí además me gusta mucho la botánica, o sea, ya Sí. te puedo seguir contando historias de cómo se utiliza en las culturas en Perú, porque claro, hay plantas en cada sitio Sí, distintas. Sí. claro, sí. Y con toxinas diferentes. Y Así con que toxinas esto es diferentes. interesante. Pero bueno, no, la hoy venimos a lo de maternidad. Maternidad sí o maternidad no. Bueno, pero tiene que ver, es decir, Sí, la como opción. no teníamos opciones de tener anticoncepción y a lo mejor, o bien por producto de una violación, o por tener relaciones y tener... O sea, para mí, tener un hijo es algo que debería ser algo, en principio, si se tiene, deseado, en unas condiciones deseadas. Pero como estamos hablando de que antes se tenía relaciones incluso con gente que no te interesaba, yo no hablo de violaciones, sino que incluso personas que no son precisamente candidatos a la paternidad, Claro. etcétera, etcétera, pues me imagino que te encuentras de repente que te has quedado preñada, embarazada, encinta, las millones de formas de decir que vas a ser mamá y dices, Dios mío, no puedo, no me viene bien Esto y no. entra el tema Del amor. como aborto. ¿no? Sí. Y ahí hay ¿cómo se dice? Hay mucha intromisión de las religiones y mucha intromisión de Social, sociales, de social, control. sí. Ya que hablamos de maternidad sí y maternidad no, o que nos cuente la historia. En el tema cultural, en Colombia no es muy abierto el tema del aborto. No está bien visto, es muy señalada la mujer que aborta. Y a lo la mejor es hasta condenan difícil, ¿no? Y a lo mejor es hasta y es difícil. muy difícil abortar. Allá el aborto es un tema bastante difícil. Y lo que hablaba Adriana anteriormente, la religión, la sociedad, y no sé aquí ahorita de momento, pero infortunadamente entre mujeres notamos muy duro a veces. Nos señalamos, nos juzgamos de una forma brutal, que no debería ser así, claro está, pero las mujeres tendemos entre mujeres a juzgarnos más, y Colombia tiene esa brecha ahí bastante. Lo otro es que el tema de escoger ser mamá, yo creería, no tengo un dato exacto ni eso,
mayoría de hijos y la mayoría de madres allá son hijos no deseados o no planeados, que se vienen porque llegaron. ¿Sí? Mi caso, yo nunca me planteé ser mamá, pero tampoco me planteé abortar. ¿Sí? Porque bueno, creo en Dios, no soy el tipo de persona de juzgar a nadie, yo creo que cada quien vive su vida como cree que está bien y eso es respetable. Pero yo en mí no me lo planteaba, siempre fui una mujer muy responsable con la planificación, pero bueno. ¿Y qué pasó? Fue que siempre tuve ovarios poliquísticos, un periodo irregular, 6 meses sin el periodo, 4 meses sin el periodo, mi menstruación, el tema de la regla cuando me desarrollé desde el día 1 fue fatal. Entonces como que tuve ahí una falla porque tenía que hacerme un tratamiento para el tema de ovarios y eso. No sé si me falló la planificación y quedé embarazada. Me vine a enterar que estaba embarazada, me faltaban 12 días para completar 3 meses. No habías tenido ningún síntoma ni nada Claro, hasta como ahora. tenía tan irregulares las reglas, Era normal que no Y terminase sus la síntomas, regla. Era seguro. normal. y sus síntomas además seguro que eran compatibles con un embarazo, pero como sus reglas eran tan dolorosas, tan llenas de cólicos, era compatible Exacto. con lo que sentía el llevaba dolorcito normal que le da, nunca me dio mareos, ni vómitos, o sea, Ni más sueño. ni más sueño, ni me dio asco, no, nada. O sea, mi embarazo fue divino. Afortunadamente. Sí, no Y- tengo que decir que fue terrible. ¿Y en qué momento de tu vida te encontrabas cuando pasó? Cuando dijiste, ahora tengo 3 meses de embarazo. Estaba en un momento de mi vida bastante difícil porque estaba enfrentándome a una realidad social, política, terminaba de estudiar, tenía mi título, no encontraba trabajo por el tema de que exigen 2, 3 años de experiencia y uno recién egresado con un título de experiencia, las prácticas no son válidas como experiencia y estaba en mi lucha, ¿sabes? Estrellándome contra esa realidad de que impotencia de estudiar, de prepararse y salir al mundo. Y yo dije, estaba en mi casa con mi mamá, que eso me tenía también bastante frustrada porque miraba la edad, yo decía, ya quiero salir, quiero despegar. Me di cuenta que estaba embarazada y yo, ¡ay! Bueno, pero me fui, yo nunca me hice prueba de embarazo, porque nunca pensé que estuviera embarazada. Me fui a hacerme una ecografía para saber cómo estaban los ovarios. Y llegué a la ecografía. Muy bien. Los ovarios están muy bien. Los ovarios están perfectos. Claro, cuando allá, no, estás embarazada. Y yo, y eso no es nada, tenía 2 bolsas. O sea, yo iba a tener 2. Madre mía. Trabajaban bien tus ovarios. Para otra cosa no, pero para la maternidad. 2. Y bueno, colocaron en la primera y me dijo, bueno, aquí no hay vida, no se escucha nada. En la segunda, ya el corazoncito de mi hija, así como el galope de un caballo. Sí, porque además va muy rápido las primeras. Y ya, bueno, no lloré, no... ¿Pero cómo te sentiste? Tranquila, a ver, no me tomé el embarazo como algo terrible, nunca me lo planteé que fuera una cosa terrible. Yo era consciente de que no era el momento, pero yo siempre he sido una persona muy empática conmigo misma. No me gusta darme tan duro y no me gusta estar en una situación y como estarme juzgando y por qué. No entro en ese proceso. Por cierto, maravilloso. Eso es Eso que lo pongan en bucle la gente. empatía contigo misma. Me o sea, encanta. eso maravilloso. Se me puso la A mí piel de también, gallina es que te porque estaba escuchando y digo, cuesta mucho, nos cuesta Sí. a las mujeres tener esa empatía con nosotros. Con el resto del mundo sí, pero con nosotras exacto. mismas somos las peores castigadoras. Y no entro en ese proceso, no me gusta, nunca me ha gustado hablar, porque si los demás tienen el derecho, yo. Entonces no entré ahí. Lo que sí me acuerdo fue que me senté en un parque, tú solita, yo sola, con la noticia. con la noticia. Y yo dije, bueno, Dios, yo no quería, pero si me la colocó ahí, me lo colocó ahí, lo que sea. Yo solo le pido que sea una niña. Anda. Y Yo- bueno, por cierto, fue una niña. Fue una niña. Fue una cosa Julieta. que anhelé, o sea, desde el corazón, que fuera una niña, fue una niña. Y de ahí en adelante, algo que Ariana dijo que sí es muy cierto, y es que uno desde ahí, no sé, cambia el chip, ya empieza uno a saber que tiene
que comer mejor, que tiene que dormir bien, que tiene que estar bien, que ya no es solamente yo, sino que hay otra personita ahí que se está formando y que depende de mí. Entonces eso es como un milagro porque es una cosa que se despierta, es esa chispita que se despierta y que no cuesta hacerlo, no cuesta. Bueno, eso está muy ligado también con la ciencia, porque se ha demostrado ahora que ya el cerebro se modifica para que, proteger, claro, para que generar, podamos generar todas esas hormonas que nos que sería la del vínculo y un estado. Yo también viví mi maternidad, claro, fue distinta. Y ahora tenéis que hablar vosotras, ¿eh? Yo os lo cuento, claro. Como yo me casé primero con la persona equivocada. Otro podcast. Pues luego me casé con la persona acertada. Entonces cuando me casé con la persona acertada dije, pues no voy a ser yo tan rápida en tener hijos, me lo voy a pensar, sobre todo porque él venía de una separación y ya tenía hijos pequeños. Y yo me ponía en el lugar de esos hijos y decía, tener un hijo con otra persona que de alguna forma tiene hijos pequeños. Primero, no sé si esta es la persona, ya había que ponerlo a prueba. Segundo, pobrecillos, los hijos pequeños tienen que gozar de su padre y de su madre y tener su momento de reyes y centros del universo que tienen que serlo. Claro. Y tal. Y como a mí me pilló muy joven, porque claro, diréis vosotros, tan joven te pilló, sí, porque yo me casé y me divorcié muy rápido y muy joven. Con Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente fue así como una experiencia rápida. Sí, entonces, claro, como era joven dije, bueno, podemos posponer esta decisión, la podemos posponer. Y es verdad que yo tuve una época, y ahora me contaréis vosotras, que aunque yo nací en el siglo pasado y que sí que venía de una abuela, de una madre, que de alguna forma estás como condicionada a reproducirte, a tener hijos, sí que yo soy de una generación, creo que la llaman la generación X, en la que ya muchas mujeres se planteaban no tener hijos para desarrollarse profesionalmente. Y de hecho tenía un entorno de muchas mujeres que habían decidido renunciar a la maternidad. Y hombre, como yo siempre me había gustado ser buena en lo mío profesionalmente, a veces contemplaba que esto de no tener hijos era por la idea del éxito, ¿no? Del éxito profesional. Claro, era una buena opción. Y de hecho, es verdad que la mayoría de las mujeres de finales de los años, del siglo pasado y de principios, han renunciado, creo que tengo la estadística, el 30% de las mujeres que están en puestos de liderazgo han renunciado a la maternidad porque lo consideraban como un problema para llegar a cumplir sus metas. ¿Y sabéis cuántos hombres han renunciado a la paternidad? Muy bajo. No. De hecho, tengo aquí en mis notas del colectivo de Yo no renuncio de malas madres, que trabajan muchísimo. Saludo a malas madres. El 87% de las mujeres españolas ha tenido que ver mermada su vida laboral entre reducciones, excedencias, y el 21% de las mujeres ha renunciado a oportunidades de crecimiento en el entorno laboral. Es que es lógico, inevitablemente, aunque creo que ha cambiado mucho gracias a la paternidad compartida, porque aunque se consideraba que era darle vacaciones gratis al padre, eso tiene mucho que ver, que puede ser en muchos casos, con la mala relación de pareja que tienes. Porque si tu marido o pareja, padre de ese niño, ha cogido permiso de paternidad y no da un biberón, lo que tú tienes es un problema de pareja. Exacto. Exacto. Independientemente de que él tenga un problema de asumir la paternidad, pero tú tienes un grave problema de pareja. Y aquí hablamos... Y sé que lo ha habido, ¿eh? Al final, cuando tomo la decisión, pospongo la maternidad, yo tengo a mi hija a los 33 años, deseada no, vamos, suplicada. Porque claro, yo como empiezo con mi pareja a los 25 y tomo la decisión de tenerla a los 33, a los 33 ya empieza el reloj biológico a decir, oye, que a lo mejor no te quedas, a lo mejor tú has ido de chulita de campeona y a lo mejor no te quedas, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que tardé un poquillo desde que dejé de tomar la píldora. Bueno, también puede ser porque el padre también tenía más edad y también cambia la fertilidad en ellos. Sí, eso lo vamos a hablar en el tema de fertilidad. Porque bueno, que no es solo la mujer. Claro, entonces tampoco, bueno, es verdad que los ovarios ya empiezan a tener otro ritmo, pero hoy por hoy la maternidad se pospone hasta los 30 y bueno, te dirá aquí un experto en fertilidad y por eso se está tratando de quedar embarazada. También influye la calidad espermática y las circunstancias de vida. La verdad es que yo viví una maternidad que la viviría 1000 veces de lo bien que me sentía. Era una felicidad, yo creo que la situación la tenía ahí a tope. Una feliciana. Y además, es que lo que noté los primeros meses, no vomitaba, pero un sueño, yo soy súper activa. Yo estaba,
me quería, yo ya trabajaba al nivel que trabajo ahora, trabajaba muchísimas horas y claro, yo tenía que ir a trabajar por la tarde. Y yo me quedaba así mirando diciendo, me quedaría aquí durmiendo hasta, o sea, en nidillo, en plan, anidando, ¿no? Y eso está interesante porque hay una parte que me gusta mucho de la maternidad hablar y es el romanticismo que se le da a la maternidad. Entonces, cada vez más, o sea, este colectivo de malas madres no romantizan o sacan más mujeres que tratan de decir, no, no todo esto es un lado bonito, pero no todo es así, ¿no? No, Porque no. también tiene su El parte... embarazo es un milagro, pero la crianza es otra cosa, que es que yo creo que esto es otro podcast. La crianza no tiene nada que ver con la maternidad. Y efectivamente no es nada romántico. Es una responsabilidad impresionante. Yo no sé tú, Andrea, pero yo siempre me he sometido a mí misma, porque yo me juzgo más. Y decía, yo es que creo que soy muy mala madre. O sea, yo entiendo lo de las malas madres. Y yo decía, es que si lloraba un montón, yo decía, algo le estoy haciendo mal. Me Bueno, entraba crisis a mí, mucha crisis me entraba ¿Y por todo. cómo sintieron ese primer momento de que te entregan al niño y vas a casa? Porque yo he escuchado a muchas amigas que dicen que eso fue, incluso muchas tienen esa sensación de decir, Yo es que tengo muy mala ¿y ahora experiencia, qué ¿eh? hago? O sea, no he escuchado buenas Es que no me experiencias la respecto entregaron. a A mí me la esto. secuestraron 7 días. Yo tuve muy mala experiencia porque yo realmente rompí aguas y se quedó la cabeza encajada y yo no fui consciente de que rompí aguas. Pensé que era un flujillo normal de tal. Y por poco se muere la niña dentro porque estuve como 48 horas hasta que la parí. La parí en seco. Fue un parto horrible. Doloroso, ¿no? Yo no es que tuve una raja, yo es que rompí hasta el clítoris hasta arriba. Fue sangrante, de hecho estaba sangrando tanto que al principio pensaba, no he expulsado la placenta, no he expulsado la placenta, que va. Al final estaba sangrando y sangrando porque tenía mucha hemorragia. Tuve que volver a entrar. Entonces, la niña nació con infección y entonces la tuvieron, me la quitaron y la tuvieron 7 días. Bueno, ¿tú sabes lo frustrante que es irte a tu casa sin bicho? O sea, Sin paquetito. acabas de vaciar acabas de vaciar y todos los días vas y vienes a tratar, que ahí fue fatal, a tratar de que te coja el pecho, no te ayuda en nada, la niña que con lo fácil que es tirar del biberón, que es lo que le dan allí, y tú ahí tratando inexperta de ti, que te coja, que es algo, bueno, tú sí has podido dar de mamar, sí. yo al final no. De hecho, mi hija y yo tenemos una broma, mi hija coge todo tipo de infecciones, y toda la broma yo siempre le digo, como yo soy farmacéutico, digo, claro, como no te di leche materna, tienes el sistema inmunológico hecho una mierda. Ya, ya. Ya sabes, el mito de Sí, de que no le das que no hay que el... transmitir tampoco eso. Claro, Porque, bueno, puede En, ser. en mi caso, yo sí fue muy normal. Mi parte me la entregaron. Sí que es verdad que en el momento, no sé si le pasará a todas, pero a mí personalmente, ¿qué me pasó? Que cuando me la entregaron, yo lo que hice fue verla, que estuviera completa, que ya en las ecografías se lo dicen a uno, ¿no? Pero esa cosa de que está ahí, que usted quiere como tocarla, saber qué, y es que yo creo que no existe una palabra que describa eso que uno siente, porque son es un cosas, milagro. es una cosa Es un milagro. hermosísima, es Sí, algo, es amor a primera vista, sí, porque o sea, uno lo ve y ya, aparte de Sí. que A cuando mí me la quitaron, pero sí. Bueno, es amor a primera ¿Sabes quién vista. tuvo más? El padre. El padre, como asistió al parto y estuvo y la miró y la retocó y la dio la vuelta y la vio y asistió al parto, el papá gallina fue el que fue detrás, porque yo estaba allí sanguinolenta y en esta tal. Yo creo que eso también ha influido. Tú Claro. conoces al padre y el padre es muy padre. Sí, bastante padre. Y ya cuando estaba en casa, sí que tuve un momento, porque claro, estaba mi mamá, que yo me sentía muy apoyada por ella, ¿no? Pero sí que había momentos en que mi mamá no podía estar conmigo y sentía un poco de miedo, ¿sí? De miedo de quedarme sola con ella. Acabas de tocar un tema importantísimo. Yo también me sentí, creo que el mayor regalo de una hija es tener a su madre cuando pare. Sí. Y de hecho, si os dais cuenta, históricamente siempre hay una tendencia a parir al lado de las madres. Y estoy completamente de acuerdo. Yo en ese momento, no es por nada, ni el padre ni nadie. De hecho, hay muchas crisis matrimoniales porque hay un tiempo que tú rechazas un poco Sí. entre comillas, lo que pasa hasta en las especies animales, al macho, ¿no? Como diciendo, ahora tengo que cuidar a la pequeña. Y de hecho hay muchas crisis en esa fase. Tú solo quieres estar con tu madre, que es la que se supone que lo sabe todo. Es la experta, la que sabe coger al niño, la que sabe contar y la que te quiere. Porque cuando tú tienes un bebé, se olvidan de la madre. Todo el mundo viene a ver al Sí, bebé es real. Sí, sí, sí. También y tu madre se preocupa de ti. Sí.
ese punto es importante, el apoyo, ¿no? El apoyo, Sí, muy fíjate importante. tú, el apoyo que como familia hay que transmitirle. Y el apoyo a la mujer, porque también pasa de que hay muchas mujeres que quieren mantener esa intimidad, o sea, que quieren incluso solo estar con su madre o con su pareja y ya está, no quieren a Y se recibir convierte en una visitas. fiesta social. Y vienen a ver qué tal está el niño y a ver qué quedaste, uy, qué mal, uy, qué bien, uy. Entonces, eso también te puede afectar porque estás en un Y momento afecta muy mucho al bebé, vulnerable. ¿verdad? Al bebé, Al sí. bebé le afecta mucho, le irrita mucho. Me irrita mucho. Sí. Entonces, yo creo que es un punto en el que sí al apoyo familiar, pero también respetando un poco Los ese espacio y tiempos. esa intimidad, ¿no? Que requiere ese momento, porque lo que acabas de decir, te imagino con una cara, vamos, Claro, porque no vas a tener una cara agradable, ¿no? Estarás cansada, vienes de un parto, es complicado, todo lo que pasas, necesitas yo creo que ese momento de estar para ti y no querer ver a nadie si es tu decisión, ¿no? Luego viene la fase de apoyo, ¿no? De apoyo familiar, también lo que hablabas a mí. Me llamó mucho la atención lo de la baja, no sé, igual vamos aquí a tener un punto de discusión, Sí. lo de la baja de maternidad y de paternidad. Porque en ese momento creo que me parece tal vez un poco injusto que la mujer y el hombre tengan el mismo tiempo. Te voy a argumentar yo, que lo he estado pensando mucho tiempo. En realidad no es un regalo para el padre, aunque lo pueda utilizar. Es para evitar que los empresarios crean que es una ventaja contratar a hombres. Estoy de acuerdo con tu argumentación, pero solo sirve para que no contrates solo a hombres Ya. porque las mujeres se van a poner de baja. Porque si el gobierno obliga, aunque tú seas un mal padre, que no estoy diciendo que los hombres sean malos Sí, padres, sí, sí. o Hay sea, muy buenos padres, hay hay muy padrastros. buenos padres, pero hay también que no. Hay Claro. hombres que se desentienden, es decir, Sí. que consideran eso Sí. unas vacaciones y no van a cambiar un pañal ni dar un biberón. Y eso puede ser injusto. Es decir, o sea, le han dado unas vacaciones al señor porque realmente no la está rascando. ¿Qué ocurre? O sea, no nos vamos a hacer cruces. No, pero fíjate. Pero se hace para que el empresario no vea una ventaja Ya. en contratar a hombres. Sí. Porque aquí somos 4 mujeres. Y yo soy empresaria en este momento. Andrea probablemente lo vaya a ser. Y la diferencia de contratar a un hombre y una mujer hasta ahora era que las mujeres se pueden quedar embarazadas. Pero si los padres les obligan a coger la baja, porque hay que obligarles Sí. a cogerla, ya no es una ventaja contratar a un hombre. Y además digo una cosa, hay un tal crisis de natalidad, que ahora vamos a entrar porque la gente joven ahora no quiere tener hijos, hay tal crisis de natalidad que los hijos deberían ser algo social, pagado por todos, porque son los que van a pagar las pensiones. No debería ser una heroicidad ser madre, Totalmente. ni padre, y realmente no debería costar tanto dinero ni para el empresario particular que contrata a mujeres o a hombres que haya hijos, sino que debería ser algo totalmente socializado, colectivizado. O sea, desde aquí lo digo claramente, los hijos son tan importantes para una sociedad que deberían ser colectivizados. Y cuando digo hijos no solo hablo de hijos naturales, que no hemos entrado en la adopción y en la maternidad. Y bueno, esto es otro tema, porque quien tiene derecho a tener padres son los hijos, no los padres a tener hijos. Que ahí hay como un tema de deseo y de objeto y de que me quiero comprar algo, ¿no? Exacto. Y entraríamos en los vientres de alquiler y en la maternidad subrogada, que para mí no deja de ser otra explotación de las mujeres Totalmente. como toda la Sí. vida. Sí, sí. Y no me llevo mal con la gente que ha tenido hijos de maternidad Ya, subrogada, ya. no los estoy juzgando, pero es explotar a las mujeres. Sí, creo que hay mucho, o sea, tenemos mucho que cambiar como sociedad y a nivel laboral, lo que acabas de decir, a mí me parece una explicación muy lógica, no la comparto porque creo que, bueno, si es eso, entonces tendríamos que ambos tener mucho más días porque son momentos complicados. Incluso hay países en donde hasta Claro, llega en un Noruega año. llega un año. Son momentos complicados. Y y además, de hecho, se ha comprobado, a pesar de que hay excepciones, que los países donde los permisos de maternidad y paternidad están igualados hace mucho tiempo, los padres están más implicados. O sea, tienen más relación Exacto, con sus hijos. exacto. Y la mujer. Luego funciona. Y la mujer puede salir mucho más rápido de lo que es ese periodo posparto, puede recuperarse mejor, tendrá, incluso eso disminuye los niveles de depresión que pueden quedar después del posparto, ¿no? Todo esto, yo creo que los beneficios son múltiples. Y a esas mujeres que no querían tener hijos para no ser competitivas en el trabajo, les da la baza
de que el padre también va a perder esa competitividad porque, imagínate, en el mundo de la ciencia que tienes que publicar y publicar y publicar. Claro, es verdad que luego publican porque se están rascando y están en Sí, casa y total. publican, pero si fuesen padres comprometidos con la paternidad, pues estarían al mismo nivel. Sí, sí. Esto es la teoría. Es verdad que estamos hablando de la teoría. Se hacen las leyes para que sea un mundo un poquito más justo. Luego las realidades de convivencia y convivenciales Es otra. son otras. Pero bueno, se hace por eso, ¿eh? Se hace para que de alguna forma a ti como empresario no te cueste, no te lo pienses tanto a la hora de contratar a una mujer. En tomar la decisión. Y ahora, ¿por qué maternidad no? Y este fue el episodio de esta semana de Rompiendo Reglas. Muchas gracias por escucharnos. La semana que viene, Valeria y Diana, que es la tercera persona, nos hablan de su experiencia particular a la hora. Bueno, vamos a hablar nosotras de qué fue lo que ha influenciado nuestras decisiones a la hora de tener hijos o no. Como siempre, y bueno, primera vez que lo decimos por aquí, pero síguenos en YouTube, estamos en Evox, estamos en Spotify. Déjanos saber qué te parecen los episodios, algún tema que te haya llamado la atención en particular o alguna experiencia que te haya resonado contigo. Y hasta la semana que viene.